Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos a esta hora, a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Les invito a ponerse de pie, vamos a elevar una oración. Padre Celestial, en esta mañana agradecemos tu misericordia, tu bondad en nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad se renueva cada mañana, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, anhelando ser encontrados, Señor, por ti, en lo secreto, en el lugar de tu presencia, Señor. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. En esta mañana, ven, por favor, ven a nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Ven, Señor, por favor, a la tierra de tu heredad y termina tu obra, Señor, en nuestras vidas. Termina tu obra, Señor, en nuestros corazones. Por favor, Señor, ven, por favor. No te tardes, Señor amado. No te tardes, por favor, Señor. Desde ahora y para siempre. Alabado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Jonás, en el capítulo 2. Jonás en el capítulo 2. Alternadamente le vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y brotó al pez y brotó a Jonás en tierra. Amén. En esta mañana, hermanos, quisiera compartirles una experiencia que el Señor me permitía ver. Uno de estos días en los que estábamos haciendo el sacrificio devocional, el Señor me permitía ver un campo donde había muchas ovejas, y el Señor a través de su Espíritu Santo me decía que Él, así como envió a su profeta Samuel cuando iba a escoger al rey David, y llegó a la casa de David, pero dice que el profeta se fijó en lo exterior, en lo que había en los hermanos de David, que eran más fuertes. Pero el Señor me mostraba una figura, había un árbol, y abajo de ese árbol estaba el joven David alabando al Señor, y sobre ese árbol caía una luz, y el Señor me decía que Él va a venir a los que están como David, y Él va a escoger a aquellos que están alabándole, a aquellos que están sirviéndole, no a los fuertes exteriormente, ni a lo que nuestros ojos podamos ver. Y eso me recordaba lo que
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No somos nosotros los que escogemos, es el Señor quien escoge, quien va a servirle, y Él nos ha escogido para alabarle, para buscarle, y si Él está buscando esos corazones contritos y humillados, es el momento en que debemos buscar más de Él y de su presencia. Amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor,
Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, porque tu misericordia, Señor, podemos encontrar esta Gracias por tu amor, gracias, Señor, no hay otro como tú, Señor. No hay nada, nadie que se compare a ti, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de mis padres. Te alabaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria y el que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a buscarte y a servirte, por favor, Señor. Por favor, Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, por favor. Quédate con nosotros. Sí, amén. Perdón, hermanos. Gracias a Dios que el Señor, en su infinita misericordia, Él deja el sello de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Yo creo que ahí donde tú estás, ahí con tus hijos, ahí con tu familia, cada niño, cada hermano podía cantar: haz que mi vida sea separada para ti. Cantamos: vámonos, vámonos, entremos a la casa del Señor. Y que el Señor quiera en esta hora hablar una palabra a nuestros corazones. Yo he puesto como un título un poquito largo, pero es un clamor: Señor, eleva nuestra visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Va a haber eventos circunstanciales, eventos familiares, eventos como iglesia, eventos como persona, que vamos a confrontar y vamos a decir: jamás he pasado yo por esto. Pero aquel que es eterno, aquel que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo, es el que conoce el camino y es el que siempre estará con sus hijos y con su pueblo. Son tiempos difíciles en los que solo el Señor con su palabra nos va a poder llevar en sus propósitos para poder participar de la gloria que viene, ya sea en lo personal, ya sea en el tiempo en el que estamos viviendo o en el tiempo venidero. Pero el Señor quiere terminar su obra y sus propósitos en nuestra vida.
Creo que hemos experimentado tiempos muy difíciles, de los cuales muchos hemos pensado, ¿cómo voy a poder salir de esto? ¿Cómo voy a poder seguir adelante? Pero ¿qué diferencia hace, hermanos, cuando oímos la voz del Señor animándonos a seguir adelante en algo nuevo? A veces difícil, a veces con circunstancias totalmente que vienen a cambiar nuestras vidas, pero es una nueva jornada, y en esa jornada su presencia irá siempre con nosotros. Cuando falleció mi esposo, por varios días y por varias noches yo me veía resguardando un cuarto, así como esta pared, y yo me veía enfrente de ese lugar, pero de ese lugar emanaba una luz muy dorada, una luz dorada intensa, pero yo estaba allí como resguardando algo. Y por primera vez escuché una voz audible, una voz que nunca he oído, una voz que no puedo compararla con nadie. Y esa voz me dijo, Él está bien, tú camina. Y me acuerdo allí en ese sueño, esa visión, que yo me quedé parada y me decía, camina, Él está bien, Él está bien, Él llegó, tú camina. Y empecé a dar pasos, y veía una mano que me decía, camina, camina. ¿Quién es ese que nos dice, camina? Aquel que en el libro de los Hechos se refiere como el camino. ¿Y quién es el camino? La Escritura dice, Jesús le responde a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. El libro de los Hechos no tiene un final, no ha terminado de escribirse. El libro de los Hechos se terminará de escribir con la iglesia que vaya caminando en el camino, confiando en su palabra, confiando de que todo lo que Él hace es bueno para nuestras vidas y para todos los que son llamados sus hijos. Si alguien sabe lo que necesitamos para seguir adelante, es Jesucristo. Él es nuestro precursor. Él es el que ha dejado huella para poder seguir adelante en pos de Él, y a su Espíritu Santo que nos llevará al cumplimiento en Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces caminar en el camino? Oyendo su voz. Si Él nos guía, nosotros podemos seguir adelante. Y yo en esta hora quisiera dar una lista de muchas formas en la que podemos oír su voz. Si en este tiempo, hermanos, no hemos oído su voz, y vamos a ver que hay muchas formas de la que el Señor nos habla, podemos sucumbir, podemos caer en incredulidad, podemos caer en un desánimo tal que podemos abandonar el camino cuando ya estamos tan cerca de la manifestación de su gloria. Lo último que peleó el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida fue el desánimo. ¿Y quién dice que nosotros somos diferentes? Nada nos puede desanimar. El apóstol Pablo dice, ¿qué me apartará, Señor, de tu amor? Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir. ¿Por qué? Porque ese Dios eterno que ha nacido en este vaso frágil, Él es eterno y nos lleva hasta el cumplimiento de sus propósitos. Esta lista que yo estaré mencionando no específicamente es en un orden de importancia, pero sí cada una de estas formas son muy importantes para que nosotros podamos aprender a oír la voz de Dios. Su primera promesa, en la cual Él dijo que nos iba a hablar, es en el holocausto continuo. Sabemos que el holocausto continuo es nuestro altar familiar. Hermanos, hemos oído esto
todo el tiempo, que ya debe de ser parte de nuestra vida. Al momento, ¿saben una costumbre que yo tengo? Al momento que mis pies pisan el suelo, mis manos se levantan y le digo, gracias Señor, y tú eres digno este día de recibir la gloria, la honra y la alabanza, y presentarle a Él nuestro sacrificio de gratitud, porque es lo más importante. Por eso se nos ha enfatizado y es algo que es perpetuo. Pero permítanme recordarlo. Permítanme ir a Éxodo 29 y el verso 38 para ver que veamos cómo ahí el Señor dice, te voy a hablar. En el verso 38 vamos a leer hasta el 46 y dice, y estará, dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de la reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Lo leí para que veamos cómo el Señor hasta hoy sigue siendo fiel a su promesa, y lo vamos a ver conforme veamos esto. En primer lugar, dice que debemos de tener un cordero de mañana y un cordero de tarde. ¿Cómo lo haremos nosotros? Lo hacemos porque el cordero que derramó su sangre para traer salvación y vida eterna a nosotros debe habitar en nuestros corazones por la experiencia del nuevo nacimiento. El cordero, la vida del cordero, será el olor grato que vendrá en medio de nuestro holocausto. ¿Y saben qué? El Señor reconoce al cordero. El Padre reconoce a su Hijo, y el Padre a su Hijo le habla. Y si le habla a su Hijo, habla a nuestros corazones. ¿Cómo puedo tener la harina? Sabemos que la harina nos habla de la palabra. Qué importante es que sigamos con la memorización de la Escritura para que le demos a Él el pan que Él nos da. Vamos a ver una escritura, Mateo 4. Vamos a ver allí en Mateo 4, versos 3 y 4. Miren, niños, ustedes están memorizando. Jóvenes, ya estamos terminando Proverbios, la preparación de los reyes y los sacerdotes. Y nosotros los adultos hemos memorizado un poco, pero tenemos la Escritura para leerlo. Esta lucha la tuvo Jesús en el desierto. Nosotros estamos en el desierto, y la sutileza de Satanás es aún engañarnos con palabras que parecen ser correctas. Pero si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te va a decir, no,
ahí no estoy yo. Esa no es palabra. Y eso fue lo que pasó con Jesús, que peleó esta batalla. Y nosotros por Él la podemos pelear y ganar. Allí en Mateo 4:3 dice: y vino a Él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es alimentarnos espiritualmente. Qué importante es que nuestra mente está llena de lo que es el Señor para dar harina y tener harina. Y cuando nosotros le damos esa harina, Él habla a nuestros corazones. El aceite de olivas machacadas. Sabemos que son aceitunas y muchos piensan y dicen: ay, es que me machacaron, ay, es que me dijeron, ay, es que pasé esta situación. No, hermanos, eso es tener lástima de nosotros mismos, pero no estamos trayendo gloria al Padre. Yo te voy a decir que es el aceite. El Espíritu Santo es verdad que tiene la unción, pero ¿sobre qué va a caer la unción? El Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarnos a nosotros mismos, al querer vivir siendo de una forma agradable al Señor, nos convertimos en esa oliva machacada. Y cuando venimos delante del Señor, hermano, tú que trabajas, hermano que constantemente está siendo bombardeado con tentaciones, hermana que te vienen pensamientos a tu corazón y a tu vida, niños que a veces vienen dificultades también, pero que tú te negaste a hacer lo que hacer siempre, y te negaste a no ceder a las cosas que no agradan al Señor, y vienes y ofreces tu holocausto. Señor, gracias porque tú me guardaste. Ay, Señor, esa fue la oliva machacada, apartarme para ti, para santificarme para ti. Y entonces Él dice: vengo y hablo a tu vida y a tu corazón. El vino, ¿qué es el vino? Sabemos que es el gozo, el contentamiento que nos trae caminar con Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta que paso tras paso, ya saben cuál es mi verso favorito, palabra tras palabra, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, y nosotros vamos dándole la oportunidad al Espíritu de Dios que la vida de Jesucristo sea carne en nosotros, cada vez nuestro holocausto será más agradable delante del Señor, y su visitación y su palabra será más grande en medio de nosotros. Debemos de tener experiencias que nos llenen de gozo, de alegría, de plenitud en el Señor. ¿Saben que cuando me diagnosticaron a mí la enfermedad de la esclerodermia, una enfermedad que estoy desahuciada, que eso fue en 1998, que me daban pocos años de vida y que sí me sentía muy mal? Yo le dije al Señor: Señor, tu gozo será mi fortaleza. Y yo reuní a mis hijas y les dije: ¿saben una cosa? Quizá ustedes me van a ver con mucho dolor porque no sabía que venía adelante, jamás había pasado por ahí. Pero yo les dije a mis hijas: quizá me van a ver llorar, quizá me van a ver afligida, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el gozo del Señor es fruto del Espíritu de Dios que nos ayuda para seguir adelante. Cantamos un coro que se encuentra en el Salmo 68. Esta fue mi primera experiencia con el Señor después de que falleció mi esposo. Aquí en el Salmo 68 y verso 4, primero voy a leer el canto que cantamos nosotros. Dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él.
Cantad a Dios alabanzas a su nombre y alegraos en él, alegraos. Ese es el coro. Pero ahora quiero que vean el siguiente verso y lo vamos a unir porque está unido. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Cuando yo lo leí, defensor de viudas, yo dije, sí, Señor, ahora yo soy una viuda. Y recuerdo que yo andaba en los trámites. Esa mañana yo leí este salmo y después seguí con los trámites. No voy a dar toda la historia, era muy complicado. Ahora todo es digitalizado, ahora todo no es presencial, hay muchas complicaciones. Y me traían de una oficina a otra, de otra oficina a otra, y que no me respondían. Y recuerdo que lo último que sucedió, donde era el punto, que de allí, que era el registro civil, no hay otra cosa más que un registro civil. Cuando me mandaban acá, me regresaban al registro civil. Me mandaban a otra oficina, al registro civil. Otra oficina, al registro civil. Cuando por fin ya no supieron qué hacer conmigo, ¿saben qué hicieron? Se fueron. Y me dejaron ahí parada, con mis papeles. Yo dije, ¿y ahora? Si el registro civil no me puede responder, ¿quién me puede responder en esta situación? Y me vi allí. Y de repente quedé parada, hermanos, en ese lugar casi 20 minutos. Porque dije, ¿qué hago? Y yo esperaba que viniera alguno de los empleados. Nadie se quería acercar a ese lugar. De repente en la casilla enseguida llegó una señora, vino un señor a atenderla y era mi mismo caso. Señor, yo quiero que me reconozcan como la esposa de mi esposo que acaba de morir. Y quiero que me indique qué tengo que hacer. Le dijo, tiene que traer este papel. Y yo empecé, lo tengo. Tengo que traer, también lo tengo. También tengo todo. Lo único era que mi acta de matrimonio era extranjera, pero ya estaba legalizada. Pero ellos no sabían qué hacer, todo era nuevo, ellos jamás habían pasado por ahí tampoco, entonces estaban aprendiendo. Entonces cuando yo lo oí, me quedé allí y le digo, Señor, disculpe, es lo mismo, es mi mismo caso, pero mire, yo quiero que revise. Y en eso empezó a venir un señor caminando y le dijo a este señor, fulanito, necesito tal cosa. Y él volteó y vio mi papel y me dice, ¿qué trámite está haciendo, señora? Le dije, mire, solo quiero que me reconozcan como la esposa de mi esposo. Y me dice, a ver, ¿qué papeles trae? Me dijo, hizo trámites de más. Dice, ¿y no le han podido ayudar? Le dije, fíjese que no. A ver, le llamó a su secretaria, ven, dale una cita a la señora para mañana a las 12. Venga, yo la voy a ayudar. Y yo me quedé así. Y en eso me acordé, recuerda que yo soy defensor de viudas. Hermanos, cuando yo salí llorando, pero decía, Señor, tú estás conmigo. Al día siguiente que regresé y que la señorita, la secretaria me atendió, le digo, ¿quién es el señor? Me dice, es el licenciado Cantú, el encargado de registro civil. Así es que me dieron mi cita para un mes, fue cuando vine, cuando regresé, otra vez había la situación. Pero cuando quisieron ellos empezar a no saber qué hacer, le dije yo, ¿por qué no le preguntan al licenciado Cantú? ¿A quién? ¿Al licenciado Cantú? Él fue el que me dio este papel. Sí, todo se solucionó. ¿Por qué? Porque conocí al que es defensor de viudas. ¿A quién has conocido tú últimamente? ¿Qué nombre? La escritura dice que hay más de 700 nombres en la escritura y hay muchos más que podemos escarbar y ver que están allí para hablarte una palabra y poder seguir adelante. Algunos de ustedes dirán, pues ya sabemos lo del holocausto. Pero qué fresco es cuando lo vemos de esta manera. ¿Se acuerdan con lo que decía mi esposo de aquel predicador que solo predicaba un mensaje? Y que luego lo llamaron y le dijeron, ¿pero no tiene usted otro mensaje? ¿Se acuerdan lo que el pastor decía? Si tengo más,
pero ya lo están viviendo, lo que estamos predicando. Hermanos, si no aprendemos a ofrecer el Cordero de mañana y de tarde, no vamos a poder oír su voz. Y el día de mañana, que jamás hemos pasado por aquí, no podrá el Espíritu Santo sacar esa palabra para poderte guiar en espíritu y en verdad. Al presentarnos delante de Él de esta manera, vendrá a ser olor grato a Jehová, como leímos en Éxodo 29. Y al hacerlo, Él se reunirá con nosotros para hablarnos allí. Niños, ustedes pueden levantar clamores. Ustedes pueden decirle al Señor lo que Él significa para ustedes. Jóvenes, no tengan temor allí en lo íntimo. Padre, madre, exprésale. Yo recuerdo una vez una de mis hijas tenía como 3 años, y era la más chiquita. Bueno, ya van a saber de quién estoy hablando. Y la mayor siempre levantaba clamores, Entonces la chiquita no se quiso quedar atrás y empezó a decir, dice el Señor, dice el Señor. Otra cosa muy importante. Cuando empezaron nuestras hijas a levantar clamores, fuimos con nuestro pastor y le preguntamos, hermano, esto está pasando. Dijo, déjenlas. En el holocausto deben de aprender a ministrar a Dios personalmente. Y nos dijo, ustedes traten de no abrir los ojos para que ellas aprendan a estar concentrados en el Señor. Entonces, cuando ella empezó a profetizar, pues no abrimos los ojos. Y empezó, dice el Señor, yo hice los animalitos, empezó a decir, pero yo creo que abrió los ojos y empezó, yo hice las camitas, yo hice las sillitas y yo hice las cortinitas. Y la verdad es que me quería ganar la risa. Y yo, ¿abriré los ojos o no abriré los ojos? Pero vi a mi esposo que estaba bien serio. Y de repente, esa niña de 3 años empezó a decir, ¿y si yo hice todas las cosas que te rodean? ¿Por qué dudas que yo no puedo hacer de ti un corazón diferente? La gloria del Señor cayó y le dijimos, Señor, crea en nosotros un corazón diferente. Podemos oír la voz de Dios siempre que nos presentemos delante de Él. Un coro el Señor puede traerte, una lectura, un salmo. Aquí reunimos en esto que mencionamos varias cosas en las cuales el Señor nos puede hablar. La lectura de la Escritura, una frase que tú leíste quizá en la mañana y la traes meditando, ofrécesela al Señor para que Él venga y hable y confirme lo que Él quiere hacer en tu vida. En los coros que traen la unción del Señor. Otra forma de oír su voz es orando y buscando su rostro. Charles Spurgeon dijo, donde quiera que el Señor hará algo, pone a su pueblo primero a orar. Hermanos, sé que estamos pasando por dolor, sé que estamos perdiendo seres queridos, miembros amados de la congregación, pero ¿a dónde correremos? A refugiarnos en aquel que es el Consolador, a derramar nuestro corazón delante de aquel que es el único que puede traer el aceite a nuestro dolor. ¿Cómo se va a lograr esto? Cuando nosotros hayamos aprendido a pasar tiempos de oración con Él. Él abre nuestro oído y ahí podemos tener más oportunidad de oír su voz. Tenemos los CDs del órgano. Esos CDs del órgano, hermanos, ni uno dura 1 hora. El Señor nos pide que oremos 1 hora. Hay uno que dura 45 minutos. Y a veces lo ponemos y se queda en silencio, gracias a Dios. Pero ¿cuántas veces podemos poner el CD y estamos, híjole, apenas van 25 minutos? No, hermano, lo que tú ores, 15, 20, si tus niños son pequeños, ora con ellos 10 minutos, pero ora, busca el rostro del Señor. ¿Cómo sabemos nosotros que trae algo fresco a nuestra iglesia, a su pueblo? Si nosotros oramos y nos postramos delante del Señor, fortalecerá al pueblo
y nosotros podremos oír la voz fresca de dirección para nuestras vidas. Gracias a Dios por la enseñanza que hemos recibido. Nos ha dado la clave en la Escritura para poder seguir adelante en tiempos difíciles y de aflicción. Debemos correr a refugiarnos en dos cosas: en la oración y en la alabanza. Imagínese usted al pueblo de Israel en el desierto, en lo más árido, cuando se levantaba la nube, cuando empezaba a sonar la trompeta. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Quizá ellos veían escasez, quizá ellos veían solo algo árido, sin ningún fondo adelante, pero podían verse y decir: ¿me ha faltado alimento? No. ¿Mi calzado se ha gastado? No. ¿Tengo techo? ¿Una carpa? Lo tengo. Entonces, eres bueno y para siempre es tu misericordia. La alabanza y la oración. La alabanza y la oración son las dos alas que nosotros tenemos para nosotros poder seguir adelante. Muchas veces cuando tú no mueves esas alas, cuando tú no revoloteas esas alas, estamos en un peligro muy grande de que podamos ser desanimados, de ser llenados de incredulidad, de ser llenados de amargura, inclusive de dudar que el Señor está en medio de su pueblo. Pero cuando tú otra vez empiezas a levantar tus manos y empiezas a clamar y empiezas a alabar, la voz de Dios viene y habla a tu corazón. Esto es importante, es usar las dos alas para poder elevar nuestra visión y seguir adelante cada día viendo lo que Él tiene para nuestras vidas. Vamos al Salmo 36. Es uno de mis pasajes favoritos. Salmo 36, versos 7 al 10. Dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Y mire, en tu luz veremos la luz. Él es la lámpara que alumbra nuestro sendero y nuestro camino. Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Hermano, ¿cuándo vas a oír que es tiempo de que levantes las alas del águila para ser guardado y que no seas mordido por la serpiente, que no seas engañado por la serpiente? Es urgente que usemos nuestras alas, la oración, la alabanza, para ser preservados en los días en los que nosotros vivimos. Pero esta palabra fue dicha desde el mero principio. Si nosotros vamos a Éxodo 19, en Éxodo 19, versos 4 al 6, mire lo que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. ¿De qué nos rescató el Señor? ¿De qué nos levantó? Y dice: yo te tomé en alas de águila y te traje a mí. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Qué promesa, hermanos! Si nosotros aprendemos a volar en las alas que Dios ha propuesto para su pueblo, seremos ese sacerdote, ese sacerdocio que anunciará las virtudes de Jesucristo y ministrará en espíritu y en verdad en el tiempo de su visitación y su gloria. Otra forma que oiremos su voz y podremos animar a otros a seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa palabra viva y fresca está siendo hablada a nuestros corazones. La lectura diaria, el holocausto, los cantos que traen su unción, nuestra separación para el Señor en santidad. Todo eso hará que nuestro corazón se levante sobre la aflicción más difícil. Para Él no hay nada difícil que Él no pueda solucionar en su pueblo. Hay muchas escrituras donde se ve al pueblo de Dios ministrándole, la presencia de Dios descendiendo a visitar, a cambiar, a llevar a su pueblo en un tiempo de arrepentimiento y consagración. Hermanos, no dejemos pasar esos momentos que Dios hable, que el Espíritu Santo esté impresionando tu corazón para que tú vayas y te pongas a cuentas, por pequeño que sea. Mientras más nos consagremos y nos apartemos de este mundo y de las cosas que nos apartan del Señor, más nuestro oído será afinado para oír lo que Él quiere hablarnos. Hoy en día, en estos tiempos, ¿qué sería ese tiempo de oír a Dios? ¿Dónde podríamos oír la voz de Dios? En las reuniones. Ahorita solo se permite que la reunión sea el domingo. ¿Saben? Yo sé y entiendo que muchos no pueden venir, pero hay otros que podrían hacer el esfuerzo para venir. Yo te puedo decir algo. Es verdad, tú estás ahí en tu hogar, pero yo te pregunto, ¿cuán concentrado estás ahí en tu hogar? ¿Cuánto tus pensamientos están concentrados en oír la voz que el Señor, la palabra que el Señor quiere darte a través del pastor, a través de la enseñanza? Qué precioso han sido todo lo que el Señor ha hablado en este tiempo, los jueves, los domingos, pero nada es comparable a estar en ese lugar donde se está ministrando al Señor en vivo. Yo recuerdo una vez, y he platicado este testimonio, un jueves en Hebrón, allá, cuando éramos estudiantes, yo no fui. Y no fui, les voy a decir, creo que como voy al instituto, creo que hoy me puedo quedar, y solo se fue mi esposo con las niñas. Y yo me había lastimado un brazo, y me lastimé ese brazo. Y esa noche el predicador, que era un invitado, dijo, ministró y todo, y dijo, aquí hay alguien que está lastimado de un brazo y Dios lo quiere sanar. Él está aquí para sanarte. Al día siguiente, o el domingo, todos me preguntaban, ¿te tocó el Señor? ¿Te tocó el Señor? ¿Me tocó el Señor? Es que Él estaba diciendo que alguien que tenía un brazo lastimado, y yo no estaba. Hermanos, nos perdemos tanto de no estar en el lugar donde se está ministrando al Señor. ¿Qué te estarás perdiendo? ¿Qué te estarás perdiendo? Hermano, tú que por razón imposible no puedes venir a reunirte allí donde estás, dile a tu corazón, alma mía, estate quieta, porque es tiempo de reunirme con mi Dios. Si no puedes llegar por esa cosa tan imposible que no puedes hacerlo,
Sienta a tus niños y diles: niños, vamos a oír la palabra que Dios tiene para nosotros. Métete a la alabanza, métete al canto, oye las palabras de profecía. ¿Cuántas veces, hermanos, en algunas ocasiones que yo me he conectado a los servicios de los domingos, y les puedo decir que mi padre ha sido ministrado muchas veces, y palabras de profecía han venido a responder muchas cosas a mi vida? Cuán importante es que nosotros aprendamos a tener un oído abierto para poder oír de Él. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Qué hermoso es decirle: hermano, vas a ir, hermano, voy a pasar por aquí. Hay hermanos que a lo mejor necesitan un pequeño aventón o algo, pues con prudencia. No estoy hablando que nos salgamos de la prudencia, pero sí estoy hablando que si nosotros tenemos hambre y sed del Señor, el Señor puede suplir todo para que nosotros podamos estar donde Él está. Y mire, un pasaje más en este aspecto, allí en Hebreos también, y el capítulo 2. Fíjese qué es lo que sucede cuando nos reunimos todos juntos. Ustedes han oído que muchos dicen, y lo han usado, pero es una verdad: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Y sabe qué es lo que hace Él? El Señor que mora en nosotros y el que viene a habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Mire lo que dice. Veamos ahí en Hebreos 2 y el verso 10. Dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, hermanos, de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Él viene y está en medio de nosotros, canta con nosotros, se regocija con nosotros. ¡Qué llenura! ¡Qué palabra! Cuando Él viene a estar en medio de nosotros. Oh, hermanos, qué precioso. Y quiero terminar con otra forma que el Señor habla su voz a nosotros. Y esta forma es la forma muy importante para nuestra caminata cristiana y en la madurez en la que nosotros vayamos avanzando. Oiremos la voz del Señor a través del pastor. Vamos al libro de Juan y el capítulo 10. Aquí en Juan, el capítulo 10, verso 14 al 16, nos dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y mire, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando hay un rebaño, hay un pastor. Nadie que pertenezca en un rebaño puede caminar
sin la guianza del pastor, sin cuidado del pastor. El pastor es quien tendrá la palabra correcta. ¿Por qué? Porque en el pastor reside la unción del consejo, el espíritu del consejo. No nos dejemos engañar. Si quieres tú oír una guianza del Señor, ven al pastor y dile: pastor, tengo esta necesidad. ¿Sabes qué va a hacer? Tu pastor te va a decir: oremos, oye, y yo voy a oír. Y el rebaño y el pastor caminarán juntos, y el buen pastor, que es Jesucristo, guiará con su palabra a través de esta manera. En Efesios 4:11 nos dice, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera y de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando tengas una duda, no oigas a veces o oyes algo. ¿Qué pensará el pastor de esto? Hermano pastor, fíjese que el otro día oí esto. El pastor te va a guiar. Estamos bajo una cobertura que el Señor tiene un río tan precioso que es la Escritura, y la Escritura nos va a llevar a toda verdad. Si tú tienes una duda, ¿a quién le vas a preguntar? Al pastor. El pastor quiere conocer la condición de su oveja. El pastor quiere conocer a sus ovejas. Pero si la oveja no se acerca, el pastor no sabe cómo usar su vara y su cayado para guiarnos a la plenitud en Cristo Jesús. Hebreos 13 y verso 9. Hebreos 13, versos 5 al 9. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejáis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Buena cosa es afirmar el corazón con gracia. Qué precioso es el Señor, que no abandona la obra de su pueblo, donde Él pone su sello, donde Él levanta una congregación, donde Él sella un pueblo, siempre suplirá lo necesario. Y una congregación siempre tiene un pastor para guiarlos. Ahí en el 15 del mismo verso dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza de Jesucristo, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que nosotros podamos ser de inspiración, de gozo para el pastor y caminar con él. Y la última cita, creo que esta cita es la cita que el Señor puso en mi corazón. Señor, eleva nuestra visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Es una narración de algo que sucedió con el pueblo de Israel al punto de terminar su caminata. Y vamos a leerlo en Números, capítulo 27, versos 16 al 20. Números 27, versos 16 al 20. Dice así: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Hermanos, al principio leímos una carta de nuestro pastor, y él dijo: cuando esté toda la congregación, vendremos e instalaremos a sus pastores. Creo que ya como ovejas lo necesitamos, y creo que ya los hermanos como los pastores lo necesitan. ¿Oyes la voz de Dios? Si oímos la voz de Dios y caminamos de acuerdo a sus propósitos, la bendición plena vendrá sobre esta iglesia. El cumplimiento del llamamiento de esta iglesia será pleno. Un reino de sacerdotes, un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad. Yo te digo en esta hora, hermano, levántate, levanta tus manos, métete en el lugar íntimo con tu Dios, prorrumpe alabanza y dile: Señor, veo que no nos has abandonado. Y que nosotros podamos decir: Señor, atráeme una vez más a la intimidad para correr, ser cambiado, y cada uno de nosotros llegaremos a nuestra meta. ¿Será hoy? Hoy hay santos que llegaron a la meta. Hace unos días otros santos llegaron a la meta. Pero tú, ¿cómo vas? Tú no sabes cuándo es el día en que el Señor te llamará. Pero si tú hoy le dices: Señor, oigo tu voz llamándome a una nueva intimidad, ahí donde estás en tu casa, haz de este momento un altar, haz un momento de consagración, y que tú con tu familia y tú puedas correr junto con el pastor en esta congregación levantada por la gracia del Señor. Dios les bendiga.